Concilio de las Frías. No entendemos un ecumenismo como sentarnos con protestantes o con otras religiones y hablar de que Cristo vive y que todos y cada quien vaya a celebrar su religión como quiere. No es como para decir, ok, ahora podemos hacer lo que queramos y nosotros podemos ahora celebrar los sacramentos como los celebran los otros cristianos. No es eso. ¿Por qué lo querés modificar? Esa es la pregunta que es tradicional. ¿Por qué viene el Vaticano II? ¿Por qué vienen los conciliares? ¿Por qué viene toda esta forma de razonamiento, de justificación? La unidad es algo hacia lo cual vamos. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del Concilio de las Frías. Aquí divulgamos temas culturales, políticos, espirituales, religiosos, de diversa índole, buscando reconstruir los valores de Occidente y encontrar un poco la verdad entre todos, buscando desmontar mitos y explorar ideas. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Y hoy tenemos un capítulo bastante interesante y nos va a contar de qué se trata. Este concilio lo hemos llamado el Concilio Trappist. Trappist es una cerveza que nace en un monasterio trapense, un monasterio que tiene una profunda conexión con la tradición o una profunda tradición católica. Y bueno, incluso tanto así que sus altos estándares los han impulsado a tener un sello de garantía que da fe de que se ha hecho con todos los estándares vigilados por monjes y demás, ¿verdad? Bajo la supervisión de los que conocen la receta de la cerveza. Pero también esta cerveza se ha tenido que ir adaptando a algunas cuestiones de mercado, de empresa y demás. Entonces, este nombre nos evoca tal vez como un poco el asunto de la tradición con la modernidad o la adaptación al cambio, a lo que va surgiendo en el contexto histórico, cultural y demás. Entonces, justamente por eso es que este concilio se llama el Concilio Trappist, donde vamos a exponer posturas que más o menos pueden ser alegóricas a esta referencia que estamos haciendo con la cerveza. Sí, hoy vamos a conversar sobre el tradicionalismo católico y la corriente ecuménica que surgió con un mayor impulso después del Concilio Vaticano II. Esos son los dos temas que queremos exponer acá porque es importante darnos cuenta que somos una iglesia. Para los que somos católicos y los cristianos en general, sabemos que Cristo fundó solo una iglesia y hoy el tema que nos convoca es esa búsqueda de la unidad y la búsqueda de la verdad, porque son dos cosas que caracterizan a cada uno de estos dos elementos. Y con nosotros hoy se encuentra Andrei, que es politólogo y es amigo de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y tiene un pensamiento tradicional. Y está Carlos Alonso también, que es filólogo, traductor y líder de una comunidad cristiana ecuménica. Él tiene estudios autodidactas en Sagrada Escritura y en teología. Es también padre de familia, tiene 3 hijos con su esposa y varios netos. Entonces, acá en el set estamos Gilbert Arce y yo, Marco Rodríguez, y los invitamos a formar parte de este concilio. Ustedes ahora en este momento se convierten en observadores oficiales del concilio para comentar y ampliar esta discusión después. Y queremos que nos acompañen y abrimos la discusión, ¿verdad? En este momento vamos a... Incluso que nos hagan saber también la opinión que tienen, las conclusiones a las que llegan al final de ese concilio a través de los comentarios y demás, ¿verdad? Entonces, para que nos hagan saber de alguna manera que aquí llegan también ustedes al escuchar estas posturas. Vamos a chocar las frías. ¿Damos inicio? Salud. 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 Bueno, para comenzar, me gustaría que sepamos un poco de dónde viene esta discusión o este tema que estamos observando hoy en el concilio, y vamos a abrir una herida que sufrió la Iglesia Católica, de las varias que ha sufrido, y hablar un poco del tema de la división. Vamos a introducir un poco lo que sucedió en el Concilio Vaticano II y en el Concilio de Trento como referencia, el espíritu del modernismo, la apertura de la iglesia y también las posiciones tradicionales que buscan mantener la iglesia en la estructura que tenía preconciliar el Concilio Vaticano II, que venía heredada desde Trento, desde el Concilio de Trento. Entonces, voy a poner algunas imágenes aquí como para poder
entender por qué estamos hablando hoy de esto, vamos a poner esta primera imagen, donde podemos ver una adoración que se hizo en los jardines vaticanos a la Pachamama, un ídolo pagano que causó mucha controversia dentro del mundo católico. Y bueno, muchas de estas referencias, o por lo menos desde la posición tradicionalista, hacían referencia a que esto fue una consecuencia de lo que se establecía en encíclicas como Dignitate Humanae, en el Concilio Vaticano II, sobre la libertad religiosa y de que cada persona tenía la libertad de escoger cuál era su religión, o que Dios había querido esto de alguna manera, como se afirmaba en una declaración que firmó el Papa Francisco en Abu Dhabi, la que luego él aclaró que se refería a la voluntad permisiva y no a la voluntad como facultativa o deseada por Dios de que hubiera varias religiones. Entonces, ha habido ese tipo de hechos, ¿verdad?, que generan como bastante controversia. Tenemos otra imagen que nos recuerda una llamada a la oración de varias líderes religiosos que hizo la Iglesia Católica a través de Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 para pedir por la paz y orando a Dios, ¿verdad? Como representantes de todas las religiones buscando la paz, ¿verdad? En una encíclica del Concilio Vaticano II también, que se llama Lumen Gentium, en el apartado 16, habla de que los musulmanes y los católicos adoramos a un mismo Dios. Han habido varias correcciones que se han hecho respecto a eso. O interpretaciones, ¿verdad? La siguiente imagen también nos muestra un acercamiento del Papa Francisco con los luteranos, y esto no solamente fue una imagen, ¿verdad? Han habido declaraciones conjuntas después del Concilio Vaticano II que ha permitido, que después vamos a ver, que han permitido acercar un poco en temas doctrinales a las dos confesiones. Pero han habido también obispos de la Iglesia Católica que han criticado bastante lo que se acordó, o por lo menos las interpretaciones que se dieron después de las encíclicas del Concilio Vaticano II, como una apertura al mundo de parte de la Iglesia y un complejo de inferioridad de la Iglesia ante el mundo. Así lo mencionó el 5 de febrero en un programa de YouTube Monseñor Atanasio Schneider, que es un obispo auxiliar de Astana en Kazajistán. Entonces, esta es una herida o una discusión que ha permanecido abierta después del Concilio Vaticano II y que ha tenido, o al menos, consecuencias aducidas de una de las partes a las resoluciones que se tomaron en el Concilio Vaticano II, que según ellos separó a la Iglesia, ¿verdad? Dividió a la Iglesia y cambió la fe y cambió pues sí, el depósito del legado de la Iglesia de la fe hasta este momento. Entonces, bueno, me gustaría que tanto Andrei como Carlos Alonso presenten un poquito cuál es su postura, la que vienen como a compartirnos el día de hoy. Y sobre respecto a estas cosas que puse de contexto, también estoy introduciendo un poco más desde el punto de vista tradicional, porque después vamos a hablar un poco más del ecumenismo, entonces, pero me gustaría escucharlos. Si gustan, Carlos. Bien, muchas gracias y buenas, bienvenidos todos, saludos. Yo, bueno, primero quisiera decir que hay dos cosas que quisiera decir un poquito a modo de presentación y de aclaración. Yo no considero que el tema o que la postura propiamente que yo venga a presentar o a compartir aquí sea el ecumenismo en sí, sino más bien la renovación de la Iglesia. Y el ecumenismo es una parte, una faceta de esa renovación, pero no es la única, no estoy seguro siquiera que se podría decir que es la principal. Creo que probablemente la principal es más bien, digamos, pensando en el Concilio Vaticano II, lo que el Concilio Vaticano II quiso hacer fue
como el Papa Juan XXIII lo dijo, poner al día a la iglesia, el famoso ayornamiento, poner al día a la iglesia en las circunstancias actuales del mundo. Y bueno, es un tema que se podría ampliar muchísimo, pero nada más quisiera mencionar eso. Y el ecumenismo es una de las dimensiones de esa renovación, de esa puesta al día. Y la segunda aclaración o énfasis que quisiera destacar es que las imágenes que presentaste al principio, por lo menos la de la Pachamama y la de esa oración en Asís, no corresponden al tema del ecumenismo, sino en el segundo caso al tema del diálogo interreligioso y en el primer caso a toda la, no sé cómo decirlo, corriente o moda o algo así que tiene que ver con lo de la tierra y la ecología y todo este tipo de cosas, que por supuesto también tiene sus manifestaciones de sincretismo y de paganismo como esa imagen que presentaste. Cuando hablamos de ecumenismo estamos hablando no de la relación entre el cristianismo y otras religiones, sino de la relación entre las distintas ramas o iglesias del cristianismo. Entonces el ecumenismo tiene que ver únicamente con la búsqueda de la unidad de los cristianos y no con el diálogo con otras religiones. Entonces para mí, si entendemos el ecumenismo de esa manera y lo entendemos como una dimensión de toda esta labor, o no sé cómo decirlo, de renovación de la iglesia que el Papa Juan XXIII y Pablo VI quisieron emprender con el Concilio Vaticano II, yo creo que podemos entenderlo mucho mejor. Finalmente, una aclaración de terminología. Los documentos del Concilio Vaticano II no son encíclicas, son o constituciones o declaraciones, hay otro tipo de documentos. Las encíclicas son las que escriben los papas personalmente, directamente, para dirigirlas a los obispos o al mundo, etc. Entonces son documentos o constituciones del Concilio Vaticano II. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta corrección. Y bueno, pasemos a Andrei. Muchas gracias. Empezando, tenemos un acuerdo con don Carlos. Para aquellos que no piensen que vamos a venir aquí a discutir y contrariarnos, ¿verdad? En efecto, el ecumenismo desde el pensamiento tradicional se entiende como lo explica don Carlos. La diferencia que desde el punto de vista tradicional es que tratamos desde el ecumenismo es llevarlos, atraerlos a la Iglesia Católica. No es nada más de conversar entre que se quedan cristianos o no, por una situación de que la única iglesia que salva es la Iglesia Católica. Ese es el pensamiento tradicional, ¿verdad? No busco aquí, para dejar en claro la dinámica, no es que voy a imponer mi pensamiento, sino que voy a tratar de describir el pensamiento que entiendo yo como amigo de la fraternidad. Y bueno, y aquí hago un paréntesis. Soy amigo porque me confirmé, porque me bauticé y me preparé en cierto tiempo con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y estoy en contacto con la fraternidad, para lo cual puedo asistir a las misas, acolité en las misas tradicionales, por lo que sí, digamos, entiendo las diferencias sustanciales de la liturgia. Luego, quería acá nada más tener la definición exacta, porque desde el pensamiento tradicional nosotros nos manejamos de esta manera. Lo que fueron los tratados postconciliares, que bien lo aclara don Carlos, que no son encíclicas, porque entendemos que el concilio tuvo una visión más pastoral y no tanto dogmática, aunque luego están estos roces donde viene el concilio y nos dice esto no se hace, esto sí, entonces ya toma un carácter más como dogmático, aunque en el inicio dijo ser no dogmático. Juan XXIII lo que viene haciendo es iniciar el Concilio Vaticano II, que también aclaro, no es que es una continuación del Concilio Vaticano I, por aquello, para ir aclarando conceptos. Entonces, por ese lado, lo que quería aclarar, desde tradición entendemos desde el catecismo del Pío X, que no usamos el catecismo que trae el concilio postconciliar con Juan Pablo II en el 92, si mal no recuerdo, y nosotros de pensamiento tradicional mantenemos que la tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz, por Jesucristo y los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo, a medio por la iglesia hasta nosotros. Entonces, prácticamente los que tenemos una corriente tradicionalista nos apegamos a lo que se vino haciendo en la iglesia
antes del Concilio Vaticano II y que ahí vienen de pronto ciertas diferencias o ciertas contradicciones que desde la postura, digamos, podemos tener. Eso para dejar claro, digamos, que es un tradicionalista. ¿Puedo hacer una pregunta? Habla de la tradición, que es la palabra no escrita, pero ¿tiene algún cierre? O sea, ¿hay algún cierre oficial en que usted pueda decir, bueno, la tradición comprende desde acá hasta acá? Porque, vamos, hay claridad con el canon, con la tradición escrita, no con la tradición oral. Nosotros sabemos cuáles son los libros que pertenecen al canon y cuáles no, pero la tradición oral tiene un cierre, está definida puntualmente hasta algún momento. Por ejemplo, en las prácticas de Trento, Ajá. la modificación de la liturgia se dijo, no se van a aceptar a aquellas que no tengan menos de 200 años de práctica locales. Ok. Entonces, hay cierta tradición que se ha ido dando en el territorio, que al menos la tradición lo acepta, pero hay una premisa, Ujú. que lo que se practique, lo que se diga, no puede contrariar al magisterio de la iglesia. Pero digamos, esa tradición no sería más como costumbre, la de el punto de referencia, los 200 años. Sí, por eso es lo que diferencia de los protestantes, porque los protestantes se basan únicamente en la escritura, en la Biblia, y de ahí por fuera no fundamentan en la tradición. La iglesia católica es la Biblia y la tradición. Pero tradición entendida como palabra inspirada, no escrita. La palabra Pero, inspirada, digamos, si es en una cierta localidad, como lo está mencionando, con 200 años de antigüedad, sería más como una tradición, no con T mayúscula, sino como de costumbre, como de... Sí, exacto, por ahí va el tema. Pero, digamos, entonces esa tradición de 200 años que pone como parámetro, digamos, tiene que ir en consonancia con la tradición cristiana. Con lo que se apega Ok. al magisterio de la iglesia. Eso es lo que Ok. se buscaba hacer, y es una diferencia fuerte entre lo que viene siendo el luteranismo y sus inicios del calvinismo, Ujú. porque ellos vienen y niegan la tradición porque dicen la única salvación se encuentra en las escrituras. Ajá. Ok. Sí. Bueno, le agradezco a Carlos primero también la diferenciación porque creo que por eso puse la imagen, creo que esa es una aclaración muy importante que hay que hacer respecto al diálogo interreligioso y el ecumenismo. Y la razón por la que menciono también el tema del ecumenismo es porque una de los ejes transversales de los que queremos hablar hoy es el tema de la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque es un testimonio de fe que se ha pedido desde de Jesucristo, ¿verdad? El tema de la búsqueda de la unidad de los cristianos. Y si bien el Concilio Vaticano II tenía una búsqueda de renovación de la Iglesia, uno de los principales objetivos era la búsqueda de la unidad de los cristianos. De hecho, creo que hay una imagen que hay de las que podemos poner, las que tenemos, que habla de eso. Bueno, esta es una de que siempre utilizamos la posición tradicional: fuera de la iglesia no hay salvación, y después la vamos a mencionar. La siguiente, después de logo, la siguiente después de esa. Promover la restauración de la unidad entre los cristianos es uno de los principales propósitos del Sacrosanto Concilio Ecuménico. Y creo que lo que queremos hablar hoy aquí es el hecho de por qué tiene que haber una contraposición entre la búsqueda de la unidad de los cristianos con las posiciones tradicionalistas, o por lo menos con lo que tiene que ver con la tradición de la iglesia, que es lo importante. El Papa Juan XXIII también tengo acá que en 1962 envió un mensaje a los cristianos no católicos diciendo: nos dirigimos con amor a todos los que se glorían del nombre de cristianos y a todos los que expresamos el deseo sincero de que participen con nosotros en esta búsqueda de la unidad y la verdad. Entonces, pues eso es una de los ejes transversales, no solo de los que queremos hablar hoy, sino de los que trae el Concilio Vaticano II, pero una petición explícita de Jesucristo cuando estuvo en vida en la tierra. Entonces, por eso es que creo que de todo lo que busca el Concilio Vaticano II en cuanto a la renovación de la iglesia, el ecumenismo es importante hablarlo hoy acá, porque justo también de esa búsqueda de la unidad que pretendía el concilio, se remiten a muchos cambios en la liturgia que refieren a Trento. Porque Trento lo que buscaba era justamente blindar a la Iglesia Católica contra la herejía protestante. Entonces, no, es inevitable que nos remitamos a lo que sucedió en Trento, porque justo en Trento se blinda la liturgia para que de las herejías que surgieron en ese tiempo sobre la Eucaristía y la justificación y otras cosas, para que quede
se cura el depósito de la fe, que luego en el Concilio Vaticano II, por lo menos de la posición tradicional, se menciona que se devolvió. O sea, como que se devolvió entonces a lo que había sido constituido en Trento. Porque por lo menos lo que se he investigado sobre esto es que la reforma litúrgica cambia un poco lo que creemos. Eso es lo que justo a lo que queremos entrar ahorita, ¿verdad? Como qué fue lo que cambió, si de verdad cambió lo que creemos y por qué, qué sucedió ahí que apoya el ecumenismo. ¿Qué sucedió en este asunto de la reforma litúrgica? Que bien podemos hablar de que se trata de una renovación de la iglesia, una búsqueda de acercamiento a los fieles, pero que tiene que ver con la búsqueda de la unidad. Y si está bien o no, o si ha dado los frutos que se esperaban. Uh-huh. Ese es el punto y por eso es que tal vez enfoco en el tema del ecumenismo, ¿verdad? Hay una imagen, creo que, vamos a ver si tenemos aquí una imagen de esto, si no es algo que mencionó, bueno, sí, esa es la Confesión de Augsburgo, que como que retomaba algunos principios del luteranismo y que dice lo siguiente, ¿verdad? La misa elimina los pecados de los vivos y los muertos por la operación externa, pero esta enseñanza es totalmente contraria a las escrituras. Fueron como algunos de los principios que se empezaron a declarar después de la reforma protestante, ¿verdad? Sí, la Confesión de Augsburgo es la principal confesión luterana. Ajá. Entonces, una declaración de esta confesión en ese entonces que, bueno, menciona justo este tipo de cosas, ¿verdad? Que no se puede ofrecer la misa para obtener la remisión de los pecados de los vivos y de los muertos. Entonces, este tipo de cosas comenzaron obviamente a generar una respuesta de parte de la Iglesia Católica. Podemos pasar a la siguiente imagen. Esto es lo que dice el Concilio de Trento. Vamos a los cánones. Por eso quería mencionarlos porque por alguna razón necesitamos recuperar un poco qué fue lo que pasó en la historia. Y dice Trento, si alguno dijere que el ofrecerse este sacrificio, que es la misa, no es otra cosa que darnos a Cristo para que lo comamos, sea excomulgado. Si alguno dijere que no es propiciatorio y que solo aprovecha el que lo recibe y que no se ofrece por los vivos y los muertos, justo lo que decía la Confesión de Augsburgo, por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades, sea excomulgado. Si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, que se profiere en voz baja, y algunas palabras en la consagración que son en voz baja, y otras no, o que la misa debe celebrarse solo en vulgar, sea excomulgado. Entonces esas son las cosas, eso es como un poco la mesa que tenemos de qué, esos puntos específicos en cuanto al tema de la reforma litúrgica. Y bueno, quisiera que Andrei nos comente sobre este tema. Tal vez esto es muy puntual porque no podemos abarcar todo porque hay muchas cosas, pero... parte de lo que, digamos, cuando hablamos de tradicionalismo frente al postconciliar entramos en muchos conflictos conceptuales. Y entro primero porque nosotros al menos diferenciamos entre creyente y cristiano. Los creyentes que pueden creer en Cristo, pueden creer en Pachamama, pueden creer en lo que quieran, pero el cristiano, para el pensamiento tradicional, el cristiano es católico. O sea, no existe cristiano protestante, no existe cristiano anglicano, no existe cristiano nada. O sea, desde ese punto, tal vez muy medular y muy rígido de parte del tradicionalismo, decir, ok, cristiano solo es el católico, cuando viene esa encíclica o esa que busca la unidad de los cristianos, empieza como a ambiguar para nosotros, o desde el punto de perspectiva nuestra, que entonces empezamos a decir, ok, cristiano es cualquiera que está fuera de la Iglesia Católica. Y ahí es donde entramos, digamos, en ese aspecto. Cristiano no es cualquiera que está fuera de la Iglesia Católica. Cristiano es cualquiera que confiesa a Cristo. Por eso, sí, de ahí nuestra diferencia. Creyente, el que cree que Cristo existió, y además de que está el Cristo histórico, y el que no quiera creer temas históricos, pues tendrá sus dificultades cognitivas, digamos, porque es evidente que Él existió. Ahora, el tema es que para nuestra postura, no podemos no entendemos un ecumenismo como sentarnos con protestantes o con otras religiones y hablar de que Cristo vive y que todos y cada quien vaya a celebrar su religión como quiere, sino que desde el tradicionalismo lo que se invita es a que renuncien a esas prácticas y que más bien se incluyan dentro de la Iglesia Católica. Ese es un pensamiento tradicional, digamos. Como te digo, es una descripción del por qué pensamos de esta manera. ¿Y por qué pensamos de esta manera? Porque para nosotros, en la misa no es una cena del Señor. La misa es el sacrificio incruento de Cristo, que creemos que la hostia es transustancial y que por ende es Cristo vivo en la hostia.
para el tradicional es eso. Entonces, cuando damos esa importancia y vemos que hay creyentes, protestantes o cristianos de otras denominaciones que no respetan eso, como bien lo explicó Lutero, y en el caso de Habsburgo, entonces ahí tenemos una complicación de que nosotros por eso no practicamos ese ecumenismo postconciliar, que puede que sí lo entienda don Carlos. O sea, es una descripción. Sí. Bueno, yo creo que hay, como decía André, son muchos los puntos y habría que como que profundizar en cada uno de ellos. Por una parte, quisiera mencionar que claramente el Concilio Vaticano II reafirma el Concilio de Trento de todos los concilios anteriores, y los documentos del concilio están llenos de citas de Trento y de muchos otros concilios. El Concilio Vaticano II en ningún momento rompe ni en la fe ni en ninguna de las cosas importantes con la tradición anterior. Y eso es lo que quedó muy claramente enunciado por el Papa Benedicto XVI con toda su postura de lo que él llamó, o se ha llamado, no sé si el término es de él, la hermenéutica de la continuidad en relación con el Concilio Vaticano II. Es decir, que hay que interpretar el Concilio Vaticano II como un acontecimiento en la historia de la Iglesia que no constituye una ruptura o una discontinuidad, sino una continuidad con todo lo que venía desde antes de los 2000 años anteriores. Y en ese sentido, hay que entender que la Iglesia no cambia en nada a partir del concilio, la Iglesia no cambia en nada en cuanto a lo que se cree. Precisamente por eso es que el concilio se definió a sí mismo, y los papas lo han definido como un concilio que era, como Andrés decía bien, pastoral y no dogmático. Es decir, lo que se quería era hacer una renovación en la praxis de la Iglesia, en la práctica, en la vida de la Iglesia, y sobre todo en cómo se relaciona la Iglesia con el mundo en general y con los distintos grupos que hay en el mundo, ya sean las distintas entidades políticas, las distintas entidades, toda la cultura, la educación, los medios de comunicación, etcétera, pero también con los cristianos que están fuera de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, el concilio es muy claro, es decir, es muy claro en afirmar claramente lo contrario. Es decir, yo entendería ahí que según lo que Andrés nos dice, el movimiento tradicionalista no reconoce por lo menos algunos enunciados importantes del Concilio Vaticano II. Porque el Concilio Vaticano II, y repito, no cambiando la doctrina, sino como renovando el enfoque o la amplitud o el horizonte hacia el cual se dirige la Iglesia, el Concilio Vaticano II afirma claramente que hay cristianos auténticos e inclusive frutos de santidad y acción del Espíritu Santo en las iglesias y comunidades cristianas que están fuera de la Iglesia Católica. El concilio dice en esta declaración Unitatis Redintegratio, que es la principal sobre el ecumenismo, aunque no tiene el nivel de la Constitución Lumen Gentium, donde también se afirma lo de la comunión, comunión verdadera, pero no completa, de los otros cristianos con la Iglesia. En Unitatis Redintegratio se dice que fuera de la Iglesia, fuera de los límites oficiales de la Iglesia Católica, no existe un vacío eclesial. Es decir, hay vida de iglesia fuera de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, lo de que no hay salvación fuera de la Iglesia no se contradice, porque se está diciendo, ok, fuera de la Iglesia Católica, fuera de la frontera de la Iglesia Católica, existe iglesia. Entonces es posible la salvación fuera de la Iglesia en ese sentido, siempre entendiendo que se está hablando de los cristianos y no de Pachamama, ni de los budistas, ni de los musulmanes, sino de los que confiesan a Cristo no como que existió simplemente, sino a Cristo como su Salvador, como el que nos trajo
la salvación. Entonces, desde ese punto de vista, si hay un cambio en lo que la Iglesia hacía antes del concilio y lo que empezó a hacer a partir de ahí, o en realidad venía haciendo desde un poquito antes, sí. Pero ya en el concilio como que como que tomó forma, tomó articulación, etcétera, toda esta búsqueda de unidad de los cristianos. Y es que la Iglesia ya no dice lo que Andrés decía, hablamos con los otros cristianos para traerlos para la Iglesia. Esa era la visión de antes, que todavía, por ejemplo, se expresa en una encíclica de Pío XI, Mortalium Animus, creo que es como 1930 y algo, donde cuando ya existía el movimiento ecuménico que había surgido principalmente en el protestantismo a principios del siglo XX, Pío XI condena eso, el movimiento ecuménico prácticamente, palabras más, palabras menos. Lo que él está diciendo es no se debe hacer ninguna cosa como de tratar de buscar la unidad con los otros cristianos, excepto lo que sea traerlos hacia la Iglesia Católica. Pero ya con el concilio y con Juan XXIII eso cambia. Y el enfoque de la Iglesia a partir de entonces es, ya no es lo de que, ok, la unidad está aquí, si quieren unidad, vénganse para acá. Ya no es ese, sino la unidad está básicamente aquí en la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo hay aspectos de la unidad hacia los cuales podemos caminar y podemos buscar juntos. Entonces no es como para decir, ok, ahora podemos hacer lo que queramos y nosotros podemos ahora celebrar los sacramentos como los celebran los otros cristianos. No es eso, sino que tenemos diferencias importantes, claramente, pero vamos a hablar, vamos a conocernos y vamos a tratar de interpretar o explicar, más bien, no interpretar, sino explicar o formular nuestras diferentes doctrinas de tal manera que busquemos un acercamiento, es decir, que la unidad, y uno lo ve, por ejemplo, claramente en la encíclica de Juan Pablo II, Unum Sint, de 1995, si no me equivoco, la unidad es algo hacia lo cual vamos. No podemos, como de una forma triunfalista, decir, ok, ya aquí tenemos la unidad totalmente lograda y ya se cerró el capítulo. Pulida, sí. Y ya está cerrado, ¿verdad? Sino la unidad es un camino hacia el cual vamos y eso es siguiendo la oración de Jesús en Juan 17, la oración sacerdotal, ¿verdad? Que todos sean uno. Que todos sean uno. Una última cosita que quisiera mencionar es que la reforma litúrgica no se hace en la Iglesia, por decirlo así, no usaste esas palabras, pero no se hace como para complacer a los protestantes, ¿no? Ni se hace para que hagamos las cosas como ellos las hacen, ni mucho menos para cambiar nuestra creencia. La reforma litúrgica se hace en la Iglesia porque era necesaria. Y por qué era necesaria es otro asunto, pero digamos el concilio y los papas consideraron que era necesario hacer una reforma litúrgica. Y entonces tiene sentido en sí misma, aparte de la cuestión ecuménica. Cierto que en algunos aspectos puede acercarnos más o menos a distintos grupos de cristianos. Por ejemplo, hace unos meses conversaba con un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa que hay aquí en Costa Rica y él mencionó que en la liturgia bizantina de la Iglesia Ortodoxa solo se hace una lectura de todas las lecturas que se hacen son del Nuevo Testamento, no se hacen lecturas del Antiguo Testamento. Y yo le dije, bueno, pues así era antes también en la Iglesia Católica. En la Iglesia, en el rito, digamos, lo que llaman ahora el rito tridentino o vetus ordo, efectivamente solo se hacía la lectura de la epístola y luego la del Evangelio. Y eso sorprendió mucho, pero precisamente eso fue un cambio, digamos que ese es un cambio que nos alejó un poquito de los ortodoxos y no sé si decir que nos acercó a los protestantes, porque eso es muy relativo. Pero entonces se hicieron los cambios porque convenía, porque se vio que era necesario hacerlos. Una cosita más
que iba a decir, bueno, creo que tal vez puedo comentarla después porque se me fue, pero era tranqui. relacionada con eso. Ahí sale, si en algún momento lo quieres comentar. Bueno, a mí me gustaría preguntar porque para recuperar un poquito entre tanta cosa y tan densa que se dijo, sí, porque fue demasiada información que nos dieron los dos, pero me gustaría como conocer la postura de cada uno o al menos la corriente que representan, qué considera que, para que quede un poco más claro, ya lo dijeron, lo mencionaron como muy por encimita, pero para que quede un poco más claro, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Para la corriente tradicionalista, como te dije, Ujú. cristiano es aquel que practica la fe católica. ¿Qué practica la fe católica? Practica la fe católica, sabe de los dogmas, sabe de los sacramentos, practica los sacramentos. No suele decirse que soy cristiano. Y no suele decirse que voy a misa un domingo. No, es que ser cristiano en esta época es... Además, hablando en forma general, como dice don Carlos, cristiano, el que cree en Cristo, el que acepta a Cristo, ser cristiano en esos aspectos de concepto, ahorita es dificilísimo. Sí. O sea, indistintamente, si te digo ser católico o que se llame evangélico, adventista o mormón o el que se quiera llamar cristiano en sí, es difícil. Y ser católico, como establece la Iglesia, al menos como incluso nosotros desde la tradición buscamos que se acerque con lo que se explicó en Trento y lo que se aclara en la Contrarreforma, con lo que se aclaran con los papos preconciliares, es aún más complicado. Digamos, alguien que dice, soy cristiano y que incluso daría la vida por el mero hecho de decir, soy cristiano en cualquier lugar donde el tema sea un poco álgido, ¿verdad? Pero no cree en la Eucaristía, por ejemplo, ¿se podría considerar desde esta óptica que de verdad es un cristiano? ¿O? Para la corriente tradicionalista, difícilmente quien crea ser cristiano siendo católico y no crea en la hostia. No, en la pero no Eucaristía, católico. Por eso te digo. O sea, Ajá, es que sí, de entrada, para una corriente tradicionalista sería una persona creyente y que primero, en el tradicionalismo no es que vamos a juzgar y que te vas al infierno, ¿no? Porque el juzgado es de Dios. O sea, nosotros no somos Dios y quien juzga es Él. Pero basándonos en el magisterio de la Iglesia, lo que nos ha enseñado es que dice quien es cristiano es católico. Y si ustedes me dicen, bueno, es que yo no soy cristiano. ¿Y qué significa ser creyente? Creyente es, como te explicaba, digamos, puedo creer que existe algo, pero no necesariamente aceptarlo, como si lo aclara don Carlos, digamos, porque una cosa es que digan, yo soy creyente, pero no cristiano. Es como los demonios que se saben la Biblia. Sí, digamos, Pues ellos creen. Te doy un ejemplo Pero más no práctico. aplican. Un agnóstico es creyente de una entidad superior, ordenadora del universo, pero no le llama Yahvé, no le llama Cristo, le llama, no sé, X. Entonces un agnóstico no tiene una definición, pero no es ateo. Un verdadero ateo diría, no, es solamente las 4 leyes de la naturaleza me explican mi realidad actual y no hay nada que me explique más allá de ello, diría el padre Correira. Pero entonces, por ese lado, digamos... la materia. Sí, exactamente. Pero, digamos, trato como de dar un poco de luz desde el pensamiento o desde la perspectiva tradicionalista de que quien es católico es cristiano, de quien no es católico es creyente. Ya. Y Sí. Bueno. Sí, yo creo que digamos, no veo ni en documentos de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, ni en, no sé, ni en otros contextos que se defina así esa diferencia entre cristiano y creyente. Yo creo que cuando en el magisterio se habla de creyentes, se está hablando de cristianos. No simplemente el que cree que existe Dios. Ahí hay un problema con cómo entendemos creer, qué es lo que es creer. Porque en español y en el mundo moderno fácilmente decimos, yo creo que está lloviendo, yo creo que la dictadura de tal país se va a caer. Pero ese no es el sentido de creer relacionado con la fe. Creer en Cristo es... No simplemente yo creo que Cristo existió, que Jesús existió, sino creer que Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre, que murió y resucitó por nosotros, y creer que yo quiero seguir. Entonces, el creer implica un compromiso de discipulado, un compromiso de obediencia. Y de práctica. Y, por supuesto. Claro. Sí. entonces, digamos, en cierta manera, tarde o temprano, una persona que cree y que de verdad quiere creer, o sea, que de verdad quiere seguir y quiere amar, y amar significa entregarlo todo y hacer lo que sea necesario para llegar a... Irremediablemente tendría que terminar haciéndose católico. Bueno, yo solo puedo decir eso de mí mismo, no puedo decirlo de nadie más.
porque ya cómo Dios guía a cada persona y cómo cada persona le responda a Dios es otra cosa. Hace poco leí un libro muy, muy interesante, muy bueno, de un filósofo católico estadounidense, se llama Peter Kreeft, o Kreeft, no sé cómo se pronuncia exactamente. Me parece que el apellido es medio holandés. Que se llama símbolo o sustancia. Y es una conversación sobre la Eucaristía, pero es una conversación ficticia entre J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis y Billy Graham, el predicador bautista. Sí, es muy bueno. Y en esta conversación... Sobre la Eucaristía, ¿no? Sí, sobre la Eucaristía. Ajá, muy bueno. Pero comienzan, claro, hablando un poquito de algunas de estas cosas. Fundamentaban la filosofía de cada uno, ¿no? O sea, es una conversación ficticia. Cada uno expone lo que piensa. Y en cierta forma no se llega a una conclusión, pero claro, Kreeft es católico, Tolkien es católico. Muchas de las posturas católicas son apoyadas también por Lewis, que es anglicano. Y el que queda un poquito en una postura diferente es Billy Graham, pero al mismo tiempo hay como mucho respeto entre ellos y mucho entenderse y todo esto. Y precisamente lo menciono porque una de las cosas que ellos mencionan es hasta qué punto uno va a llegar, digamos, en cierta forma hasta el final, en ese sentido que lo decías, de aceptar finalmente todo lo católico, que es una de las, no está en ese libro, pero se sabe que es una de las quejas que tenía Tolkien respecto a C.S. Lewis, a cuya conversión al cristianismo Tolkien ayudó, porque Lewis era ateo originalmente. Pero Lewis, que venía de una familia originalmente anglicana, etc., cuando llega a creer en Dios y luego en Cristo, etc., lo que hace es hacerse anglicano. Entonces Tolkien le dice, bueno, que te quedaste a medio camino. Claro. Era combustible, dijo. Hasta ahí le dio. Se compró uno eléctrico, no tiene que cargar. Entonces yo creo que eso es una cuestión abierta, ¿verdad? Lewis es el que propone también lo del mero cristianismo, ¿no? Sí, es Lewis. Te puedo responder un poco a esa pregunta porque el razonamiento es logística. Lo que te estoy diciendo, porque si bien es cierto, incluso yo estaba tratando de recordar y no encuentro, digamos, en mi memoria que especifica que diga así que es cristiano, es católico, pero aquí dándole cuenta a ver cómo le llego, cómo justificar, me dijo el que se equivoca, no mentira. Por ejemplo, desde el punto de vista del tradicionalismo, entendemos primero una premisa. El cristiano es católico, que para ser católico se tiene que creer en las Sagradas Escrituras y en la tradición, porque se puede creer en la tradición y quedar en anglicano medio palo. Se ocupa llegar a la tradición. Entonces, aquí yo saqué 3 preguntas del Catecismo de San Pío X que nos hacen llegar a decir, cuando se es cristiano, se cree en las Escrituras y en la tradición. Ya te les había comentado que la tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por la Iglesia hasta nosotros. ¿Cuál Iglesia? Por la Iglesia Católica. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Entonces, primero vamos por partes. Si aceptamos que para ser cristiano católico se tiene que aceptar la Escritura y la tradición, ¿dónde encuentro la tradición? Entonces, las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Por ahí vamos ya separando, digamos, como hablando un poco. Entonces, ¿qué caso hemos de hacer de la tradición? Eso nos remite también un poco como al magisterio, al magister que contiene, que custodia el depósito de la fe. Exactamente, la Iglesia Católica es quien custodia la tradición. Entonces, a la tradición hemos de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Entonces, desde un punto de vista tradicional, de una persona que realmente se imbuye, se busca, digamos, encontrar a Cristo, se va a dar cuenta de que Cristo dijo una sola iglesia. Y lo que Jesús dijo, no todo está en las Escrituras. De hecho, la Biblia como tal fue acomodada por la Iglesia Católica. Y que los protestantes se apegan a las Escrituras, que la fue acomodada por la Iglesia Católica con uno o menos libros, ya eso dependerá de cada denominación. De hecho, sustancialmente la decisión de la Iglesia fue del Nuevo Testamento. Y eso sí lo toman completo. Para ahí entonces uno dice,
Desde el punto de vista tradicionalista es, ok, podríamos decir que entonces los tradicionalistas dicen que se van al infierno todos los que no son católicos, eso le corresponderá a Dios. Pero desde nuestra perspectiva podemos decir que dentro de la Iglesia Católica y dándole el valor a los sacramentos, que los sacramentos de la Iglesia Católica no son practicados a cabalidad en ninguna otra denominación que se haga llamar cristiana, entonces si nosotros sabemos que la Iglesia Católica con los sacramentos nos llevan al cielo, entonces por eso es que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. O sea, eso es un poco de razonamiento que nos lleva a eso. Yo quería hacer una... Bueno, Sí, yo quería mencionar un aspecto interesante, y es que con esto de ser cristiano o no fuera de la Iglesia Católica, digamos, en el caso de los protestantes, incluyendo ellos los anglicanos, que según algunos anglicanos, ellos dicen que no son protestantes, pero bueno, Okay. En el caso del protestante, en todo caso, es muy clara los aspectos de diferencia que hay, que se expresan, pues sí, en todo esto de los sacramentos, y principalmente de la Eucaristía, y de si algunos de los otros son o no sacramentos. La validez de la confesión, que me confías directamente con Dios. Yo necesito un sacerdote, por ejemplo. Sí, aunque la confesión existe en algunos, también entre los anglicanos y los luteranos existe la confesión, aunque no como una obligación, pero sí como una práctica. Pero en todo caso, en ese campo son muy evidentes las diferencias. Pero en el otro caso que hay que contemplar es el de las iglesias ortodoxas, que tienen más tiempo de estar separadas de la Iglesia Católica que los protestantes. Ya tienen ya casi 1000 años, ya vamos... Este año vamos por 1970 años. 1970. Y es muy interesante que, por una parte, la Iglesia Católica siempre ha reconocido que en la Iglesia Ortodoxa existe, que es una verdadera iglesia. Tienen todos los sacramentos, siguen la tradición, por lo menos hasta todos los padres de la iglesia y hasta el séptimo concilio ecuménico, y conservan en los sacramentos pues toda la liturgia, etc. Pero a su modo, con el rito bizantino, o en otros casos con el rito copto, el rito antioqueno, el armenio, etc. Y después del cisma del 1054, hubo varios intentos, pero un intento importante de acercamiento y de búsqueda de unidad con la Iglesia Ortodoxa, que fue en el Concilio de León en el año 1200, no sé qué, 70 y algo, 50 y algo, en el cual inclusive hubo delegados presentes de la Iglesia griega de Constantinopla. No funcionó, no se llegó a concretar esa unidad, pero el solo hecho de que se les hubiera buscado y convocado y recibido es indicio de que se creía que eran verdaderos cristianos. Es decir, si se hubiera pensado, estos no son cristianos para nada, están igual que si fueran budistas o hinduistas, lo que fuera, no se les hubiera buscado ni convocado. Entonces, es una indicación de que eso es así. Y bueno, eso para mencionar tal vez un ejemplo muy, muy concreto, pero hay muchos otros casos de verdadera expresión de fe cristiana. De confiar en que los otros son auténticos cristianos. Correcto. Principios del siglo XX, el cardenal belga Desiré Mercier, arzobispo de Malinas, Bruselas, entabla unos diálogos con los anglicanos por medio de Lord Halifax, que era un líder laico anglicano, para buscar la unidad, también ver cómo hacemos para acercarnos más. Y esto es mucho antes del Concilio Vaticano II, antes de Juan XXIII, antes de Pío XII, antes que no sé si en tiempos de Pío XI o de Benedicto XV más bien. Pero en todo caso, si no hubiera esos intentos, podríamos decir que sí, la Iglesia Católica se olvida totalmente de aquellos como cristianos, pero
Esos intentos son muestra de que sí se piensan ellos como cristianos. La otra cosa es que, bueno, quisiera mencionar que en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II se explica muy bien la relación entre escritura y tradición y cómo las dos son como dos caras en realidad de una misma tradición, de una misma revelación, y en que la tradición no es que añade cosas, no es que añade elementos, no es que añade verdades, digamos, porque todas las verdades, se nos dice, están contenidas, aunque sea en germen, en la Escritura. Por ejemplo, incluso algo como la Inmaculada Concepción de María. Claro, usted va y la busca en la Escritura y ahí no, y dice, no, ahí no está. Pero lo que la Iglesia cree o siempre ha creído y que finalmente se definió como dogma en 1850 o 54, está en consonancia con lo que, por lo menos con lo que, no solo con toda la tradición anterior, sino con lo que el ángel Gabriel le dice a María, llena de gracia, que charitomene es el término griego, que es realmente muy cargado, muy difícil de traducir con un solo término. Entonces, ahí se explica muy bien esa relación entre escritura y tradición, lo mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 o 93, que bueno, me da lástima que los tradicionalistas no lo acepten, porque a mi juicio es realmente una expresión riquísima y excelente de la doctrina católica en todos los aspectos, y es un verdadero compendio de lo que dice la Escritura, de lo que dice la tradición en muchísimos campos. Y finalmente está esto de la liturgia. Efectivamente, la liturgia es una de las principales expresiones de la tradición de la Iglesia, sobre todo en el sentido de que la liturgia nos enseña cómo es que la Iglesia ha manejado todo esto de los sacramentos y la oración, etcétera, a lo largo de la historia. Pero es demasiado evidente, demasiado bien sabido y aceptado en la Iglesia Católica que el rito romano, que es el que, por ejemplo, nosotros seguimos aquí en Costa Rica, no es el único rito ni la única forma de liturgia que existe dentro de la Iglesia Católica. Están los ritos orientales, y el mismo rito romano fue cambiando a lo largo del tiempo, fue evolucionando a lo largo del tiempo. Me estaba acordando esta mañana de cómo San Justino Mártir, en su primera apología, que escribe hacia el año 150, si no me equivoco, da una descripción de cómo eran las reuniones de culto de los cristianos, y menciona ahí básicamente los elementos. A Plinio era, ¿no? La descripción que da... No, ese la da no es a un emperador, ahora no me acuerdo quién. Un procurador. Tal vez sí. Ajá. Y describe básicamente los mismos elementos que están en la liturgia, tanto de ritos orientales como de ritos occidentales. Claro. El mismo rito, hablamos del rito latino o rito romano, pero, como les decía, por una parte ha ido evolucionando, y por otra no ha sido el único rito de Occidente tampoco. Existen y han existido el rito mozárabe, el rito ambrosiano. Actualmente existe también no se le dice rito, pero el uso anglicano para los ordinariatos anglicanos en la Iglesia Católica, que sigue básicamente la liturgia anglicana de Kramer, que es una variante del rito latino del siglo XVI, del tiempo de Trento. Existió antiguamente el rito galicano, etc. Entonces, hay una variedad de ritos, y no se puede decir que el rito romano, tal como se practicó hasta poquito después del Concilio Vaticano II, es como la única expresión de la tradición de la liturgia.
sino que hay otras expresiones y otras palabras que se pueden usar, que se pueden realizar legítimamente. Que son eficaces. Ahí sí yo te diría, desde el punto de vista tradicional, sí se reconocen diferentes ritos. Lo que pasa es que desde el punto tradicional nos basamos en la bula de Quo Primium Tempore, donde desde 1570 se dijo, así va a ser la misa. Que sí había formas diferentes de hacer la misa antes, pero las autoridades de la iglesia tomaron responsabilidad y dijeron, ok, ya este rito, a partir de hoy en adelante va a ser así. Desde el punto de vista tradicionalista se busca respetar lo que la bula en su momento estableció. Si hubiesen algunas variaciones en el tiempo y todo, es como la ley que actualmente nos rige en sociedad. La ley dice que no se pueden hacer ciertas cosas y hay gente que igual los hace. La bula dijo, no, se va a hacer así y así va a ser. Luego se trató de ampliar, basándose en esa bula, una encíclica de Mediatur Det et Venerum del Papa XII, que habla sobre la importancia de la misa. Entonces, ahí es donde empezamos ya después a escarbar de las diferencias o conflictos que tenemos desde el punto de vista tradicional con el Concilio Vaticano, que modifica ese rito. Entonces, esa argumentación no la aceptamos porque se estarían fundamentando que hay ritos diferentes en otros lados, pero, ok, este en específico, que es el que nosotros defendemos, este ya se estableció que iba a ser de una manera. Si hay otros ritos diferentes, se entiende y se pueden aceptar de cierta manera, pero ¿por qué venir a modificar lo que ya se dijo que iba a ser de una manera? Ese es el punto de vista tradicional, digamos. El tema Claro. es que, no, bueno. Pero creemos, los católicos creemos que el Papa, bueno, todos los obispos, pero personificado reducido en el Papa, tiene lo que tradicionalmente llama el poder de las llaves, el poder de atar y desatar. Y esa autoridad se aplica en diferentes campos. Así como se puede aplicar en el campo dogmático, llegar a definir un dogma, no porque a un papa se le ocurrió, sino porque comprueba que eso es el consenso de la iglesia, lo que la iglesia siempre ha creído, que ahora se va a expresar así. O sea, así también en materia litúrgica, claramente. Entonces, si aceptamos que una bula de 1570, dijiste, tiene autoridad del Papa para decir, ahora la iglesia, ahora la liturgia va a ser así, ¿por qué no vamos a aceptar la autoridad de otro Papa que con el mismo don el mismo poder de las llaves, decide después, ok, vamos a introducir estos cambios en la liturgia? Y de la única manera que sea irrefutable es que se haya declarado como dogma. O sea, salvo que la de 1570 fuera, como ex cátedra, entonces salvo eso sería irrefutable, pero si no puede ser... Nosotros manejamos una variable, lógica, cambiable. del tradicional manejamos una lógica diferente. O sea, es cierto, puede un papa decir lo contrario, pero desde el punto de vista tradicional, ningún papa se tiene por qué corregir o por qué contradecir. Todos tienen que ir en sintonía al magisterio. Entonces, el punto de vista es, si un papa dijo una cosa, el papa siguiente apoyó al papa anterior, lo trató de ampliar, pero en ningún momento lo buscó contradecir. Para nosotros, con todo lo que está haciendo el Papa Francisco, para nosotros, desde un punto de vista, está contradiciendo muchos papas preconciliares. Yo quisiera hacer una excepción. O sea, yo sinceramente, digamos, he visto todo esto y el tema de la reforma litúrgica, y yo en ningún momento como católico, en mi historia como católico, he percibido que en la misa no sordo, o a mí no me haya quedado claro que lo que ahí está sucediendo es un sacrificio. O sea, y que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, que sí es una cena y que estamos invitados y está en la Semana Santa. La Asamblea Santa, del Señor, la Asamblea del Pueblo. La liturgia de lavatorio de los pies y que la Santa Cena, la institución de la Eucaristía, pero nunca... Es como que para mí hubiera chocado el hecho de haber leído los documentos preconciliares y decir, no, es que yo no sabía que esto era un sacrificio. O sea, eso no ha pasado. O sea, entonces, si está presente, y sí es cierto, o sea, es cierto que en la investigación, recuerdo que hablaba la Confesión de Augsburgo de que el tema del énfasis en la acción de gracias y la cena del Señor, como la Eucaristía, que es uno de los caracteres de la misa, que Eucaristía es acción de gracias, ¿verdad? O sacrificio de alabanza, que se menciona en muchos cantos evangélicos o incluso en cantos de la misa, que se utilizan ahora litúrgicamente, se enfatiza el tema de la acción de gracias y el sacrificio de alabanza, pero nunca, no ha estado para mí desconectado como creyente católico que hay ahí que no está el elemento del sacrificio de la propiciación. Pedimos perdón, le pedimos piedad a Dios en la misa. Entonces, digamos,
Eso no se ha sacado, ese elemento no se ha sacado. Es algo que a la hora de las enseñanzas, digamos, de las aulas tradicionalistas, no puedo hablar de otras porque no he entrado, honestamente, sí, no he entrado a otras escuelas, pero de entrada a nosotros se nos enseña que la misa es un sacrificio incruento de Cristo en la cruz, de Cristo en el altar para con nosotros. Y por eso es que mucho conflicto de pronto con la apreciación del no sordo y que luego, bueno, se le llama ahora el rito ordinario y después el otro rito extraordinario, bueno, todos esos pleitos conceptuales que se dieron después, desde el punto de vista tradicional sí se le hace mucho enfoque a que tiene que entenderse como un sacrificio incruento, no una cena, no una reunión de ahí de domingo, no una parte, que manda en ese momento es en representación del sacerdote en Corpus Christi para ejecutar el rito en sintonía con el sacrificio incruento de Cristo. Y por eso la importancia de darle eso es porque luego la transustanciación que se hace en la Eucaristía es donde realmente se consume el tema del sacrificio y no ya una cena. Bueno, es que vamos a comer pancito, vamos a comer un Bimbo, no, vamos a comer a Cristo mismo en la hostia. Ese es desde el punto de vista tradicional. Y por eso es que se arrodilla y por eso es que se tiene que ir confesado y por eso también se hace hincapié en que si usted está en pecado mortal, no comulgue, porque lo que te estás haciendo es un daño a vos mismo, no tanto de que nadie se va a dar cuenta que no, te estás dañando a vos mismo porque estás aceptando a Cristo en un cuerpo impuro. Tienes que confesarte. El tema entonces de los sacramentos, creo que les decía, que nos alejan un poco del término de creyentes. Entonces, por ese lado la presión. Sí, es interesante que en el concilio, en los documentos del concilio, en todos los documentos de los papas a partir del concilio, en el catecismo de la Iglesia Católica, en la liturgia misma, todo eso está totalmente claro. Es decir, que es clarísimo que la misa es el sacrificio incruento de Cristo y que y lo de la transustanciación y todo eso está clarísimo, súper insistido y súper entendido. Qué sé yo, menciono como un ejemplo la encíclica Ecclesia ex Eucaristía de Juan Pablo II, pero había muchísimos otros que se pueden mencionar. Lo que ocurre es que el rito romano, en su evolución a lo largo de la Edad Media, llegó a, ¿cómo decirlo?, como que introdujo un desequilibrio entre la dimensión de sacrificio y la dimensión de cena. Ninguna de las dos estuvo ausente en ningún momento, por lo menos en el sentido de que siempre se entendió que la mejor forma de participar en la Eucaristía era comulgando, es decir, comiendo, compartiendo esa cena. Entonces, pero como que la dimensión de cena se fue perdiendo. Y para mencionar un ejemplo, el altar, que originalmente era una mesa, llegó a convertirse en una repisa que estaba pegada a la pared, muy parecida a la que puede haber sobre una chimenea, por ejemplo. ¿Por qué? Porque solo sirve para sostener el sagrario y que ahí el sacerdote ofrezca el sacrificio. Lo comparo con el rito bizantino, sea católico o sea ortodoxo, donde el altar siempre siguió siendo una mesa y se le llama así la Santa Mesa. Y es una mesa cuadrada, y donde los ortodoxos, ahí fue la iglesia ortodoxa hace un par de meses, como les dije, y ellos tienen su manera especial de cómo acomodar ahí digamos, el misal, el equivalente del misal, el sagrario y todo eso. Entonces esa dimensión se perdió cuando sabemos que era una de las dimensiones originales y está en la Escritura. San Pablo en 1 Corintios 11 dice eso que ustedes celebran, que se ponen a pelear y se ponen a que no quieren compartir unos con otros, eso ya no es la cena del Señor. Él le llama eso la cena del Señor. Es un término, no lo inventaron los protestantes, lo inventó San Pablo, por decir algo, probablemente Jesús. Pero esa dimensión como que se dejó de enfatizar. Entonces, la liturgia postconciliar lo que hace es volver a poner en equilibrio esas dos dimensiones
y se afirman las dos cosas. Entonces, Es un sacrificio, también es una cena. Que haya excesos y desorden y todo, ciertamente los hay, pero ese es otro tema. Sí, Es otro tema. Pero en una misa de Novus Ordo celebrada como Dios Dignamente, manda, sí, como Dios manda, realmente las dos dimensiones están Claro, claramente claro, presentes. No se echa agua bendita con pistolas de agua, por ejemplo. Sí. Y yo lo he visto. Sí, sí, no, sí, es que uno dice cada cosa, pero... No, o sea, totalmente. Esta dimensión de la cena del Señor con el sacrificio. Yo llegué a una conclusión, o sea, sí es algo como que me aclaró muchísimo el panorama, el ver la transformación del sacrificio o la Pascua judía y la Pascua católica. Porque ciertamente no podemos... O sea, esa cena no es una cena cualquiera tampoco, ¿verdad? Es una cena que implica el cordero que se sacrificó para buscar la reparación de los pecados. Entonces, ¿los judíos qué hacían? No, sí, es que primero hay que ofrecerle a Dios una ofrenda, una justificación, un sacrificio que repare nuestra relación y luego nosotros comemos. Eso es algo que también me llamó la atención. Entonces, como que tal vez el orden de estos factores es lo que hace un poco de ruido. O sea, es primero un sacrificio para que luego se convierta en cena. Y ahí te voy a Ahora, decir algo. históricamente sucedió al revés. Primero, o sea, digamos, para ser muy puntuales o muy técnicos en el asunto, Jesús compartió la cena con sus discípulos y después va y se sacrifica en la cruz. Pero se entiende por todo el estudio teológico posterior que eso es lo que significaba. O sea, básicamente una transformación de la Pascua y el ofrecimiento judío a un sacrificio perfecto, que fue el que ofreció Jesús. Y que básicamente ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo era Él y que se ofrece como esa sustancia que cambia del pan y del vino en su cuerpo y su sangre en la misa. Y que todos comemos, pero luego de que se ofrece. Entonces, o sea, es como un poco de entendimiento, ¿verdad? Como que tal vez eso no queda tan claro, pero también es importante que en el rito latino y en el Concilio de Trento también se dice, no se va a hablar en lengua vulgar, o no se va a hablar esto en lengua vulgar, pero se va a explicar. Y se tiene que explicar, porque pasa lo que hemos hablado en otros momentos. O sea, la gente iba a oír misa y no participaba y no entendía lo que pasaba, y es como que nunca se enteró de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces eso es como una de las cosas que también la iglesia buscaba acercar al misterio de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Y si bien, por ejemplo, el rito tridentino comunica una solemnidad que le da como un aspecto de misterio y de justo eso, sacralidad y solemnidad importantes, luego la gente no entiende qué está pasando. O sea, no saben, no se enteran realmente de lo sagrado y lo importante que es, y no es por solo los signos y no por el misterio en sí. Y se me mencionaba algo que creo que es muy importante. Lo de los sacrificios judíos. Ajá. En el Antiguo Testamento había distintas clases de sacrificios. Y todos, a excepción de los holocaustos, en que la ofrenda se quemaba totalmente. Sí, que queda Todos totalmente quemado. implicaban una presentación de la ofrenda, una inmolación, si era un animal, y también una comida, una participación. La manera de participar del sacrificio era compartir una cena. Y esa cena podía contener carne del animal, no la sangre, porque la sangre se derramaba alrededor del altar, pero muy frecuentemente incluía pan también y vino. Entonces, todo eso era compartido en los sacrificios. Y la cena es como el hacer que el sacrificio sea completo en el sentido de que yo me beneficie de los frutos espirituales del sacrificio, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la misa. Y por eso tenemos que ver la importancia de los dos elementos, ¿verdad? Ahí donde te iba a decir, un paréntesis con el tema de la cena, sí es aceptado por la comunidad cristiana de la cena del Señor, porque lo que pasó en las Olimpiadas de Francia
con esa cochinada woke, Total. ¿cómo saltó? O sea, y saltaron las redes sociales y me enorgullecido yo montones, aunque me quedé esperando la disculpa porque los líderes de esta gente de la Comité Olímpico. del Comité Olímpico se disculpa con Corea del Sur porque les ponen el nombre de Corea del Norte. O sea, Corea del Norte fue, no sé si se dieron cuenta, ese Chile. Ah, no lo vi. No, ese no lo sé. No. No lo sé. No. O sea, Suéltalo. salió Corea del Sur con el nombre de Corea del Norte, República Popular de la República de Corea. Vaya dato Y perturbador. después salió Corea del Norte con el nombre de Corea del Norte. Entonces salió el nombre de Corea del Norte 2 veces. Ok. Y ahí fueron los de la comisión a pedir perdón y a pedir, de verdad, disculpas y no se va a volver a repetir y todo aquí, pero con la comunidad de Cristo, los que creían en la Santa Cena, nada, más bien La saltaron excusa, más los demás. digamos, la excusa que utilizaron en ese momento fue que eso era una representación del Olimpo con varios dioses griegos A y ver, tal. después ¿verdad? de pelarse el rabo van a Sí, decir sí, lo que sí, usted sí, quiera, sí. mano. Y empezaron a decir cambiaron quién de era, cuenta, quién era sí. cada uno de los personajes. Pero el personaje, curiosamente, el personaje que salió haciendo de Jesús, me parece que era el que salía haciendo de Jesús, posteó una foto diciendo que estaba orgulloso y que este era el nuevo evangelio. Entonces, ya ahí quedan las dudas si era una representación de los dioses griegos o si más bien era una sátira del De parte, cristianismo, digamos, ¿verdad? del punto de vista tradicional. Ese paréntesis lo quiero hacer porque de verdad que sí está bien inculcado la valoración de la cena. O sea, sí está bien inculcado porque la gente lo defiende y está muy bien. ¿Qué pasa entonces desde nuestra perspectiva con respecto a la misa no sordo, con respecto a la cena? Que desde nuestra perspectiva se le está dando mucho énfasis a la cena, a tanto así que se cambió la forma en que el sacerdote se presenta, en que con mucha gente participa, ya se hace más democrático, ya empiezan a participar quienes no son sacerdotes y ya empieza todo ese juego, que desde nuestro punto de vista no debe ser así, porque quien es el que lleva la batuta es el sacerdote y todo tenía ya una cena, por eso digamos somos muy cuadrados, debo ser así honesto, Carlos, no hay manera de que usted me pueda justificar y que un tradicionalista diga no, si tenés razón, no va a poder, porque un tradicionalista se basa en la bula que te comenté, en la encíclica que te comenté, en la visión, y el ecumenismo que nosotros buscamos es ese mismo acercamiento a las que quieran estar, pero que reconozcan la figura del Papa como líder de la Iglesia, que reconozcan la existencia de la Iglesia Católica como única fe verdadera, pero no de sentarse a conversar. Y el tema de lo que viene siendo la misa, que vos lo preguntaste, del sacrificio, yo sí invitaría a los oyentes o a los que quieran a leerse la encíclica que les mencioné ahora, la Mediatur del et Eminum del Papa Pío XII, que él habla sobre la Sagrada Liturgia. Esa es la versión más tradicional de las que nos basamos, de la importancia de la misa. Y por ende, a partir de ahí no congeniamos. O sea, no hay manera de que un pensamiento tradicional, digamos, de los que nos hacen llamar lefebristas o tradicionalistas, o no sé, como siempre les gustan poner apodos a los que no tienen ganas de leer. Entonces, nosotros decimos, ok, no, si hay demasiadas modificaciones. Del Gusto del Río, son libros que incluso le va a compartir a don Carlos ahí para que, si gusta, pueda verlos, que desde nuestro punto de vista son modificaciones muy grandes, de verdad, muy grandes, innecesarias. Que del tradicionalismo lo que dice es, ok, la iglesia tiene la obligación de guiar al mundo, no agradarle al mundo. Entonces, las modificaciones que se hicieron desde nuestro punto de vista fueron para agradarle al mundo, no para guiarlo, no para decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, les guste o no, se sientan aburridos, se sientan acá. Y otra cosa también que mencionaba es que no entendían. En pleno siglo XXI, en pleno siglo de la tecnología, decir, es que antes no se entendía, ahorita se puede enseñar. Ahorita tienen las posibilidades y el Vaticano y la Iglesia Católica tienen los recursos para poder tener toda una campaña de concientización, porque desde el punto de vista tradicional el latín tiene que mantenerse porque eso nos busca en la unidad, y ahí sí buscamos un término de unidad, porque evita las diferentes traducciones o interpretaciones, porque el latín es uno. Entonces, por ahí nosotros siempre motivamos un poco el latín. No todos somos doctos del latín, en lo personal yo me esfuerzo en entender un poco el latín, ahí busco cursillos en internet y todo, pero por ejemplo, los musulmanes, el Corán lo tienen en árabe, creo que es, ¿verdad? En árabe. Sí. Y solo en árabe. Y está prohibidísimo traducirlo en otro lado. Entonces, ese mismo Corán vos lo vas a encontrar. Incluso con faltas ortográficas y todo, ¿no? Creo que... Así como está, así como salió, trataron de mantenerlo. No estoy seguro si está tiene falta íntegro, ortográfica, ¿sí? es palabra de Dios. Y Sí, se equivocó la Dios. falta ortográfica, sí. Y Alá se equivocó y todo, ¿verdad? Pero el punto es que ellos buscan como mantener eso para evitar eso mismo de las traducciones. Les pongo un ejemplo paralelo. Por ejemplo, el libro del Mormón, dijo César, en su momento el libro más correcto traducido en el plan de la Tierra, según Joseph Smith. Y luego vienen ciertas ediciones. Entonces vos vas viendo que se modifica. Entonces,
¿Por qué el tradicional entonces busca que la misa sea en latín y por qué se mantenga de una manera para que no se vayan, no acercarnos a tantas modificaciones, a tantos modernismos? Y ahí es donde empezamos con el término modernismo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita Carlos nos hablaba de también los otros ritos. O sea, y aún así hay unidad. Hay unidad porque creemos en un mismo bautismo, un mismo Señor. O sea, hay una cierta cuerpo de creencias que se mantiene a pesar de los cambios culturales que pueda... Si hubiesen implicar. creado, pero lo que hicieron fue modificarlo, sustituir un rito con otro. Ese es el punto tradicional, eso es lo que te estamos tratando de decir. Que existen otros ritos y me puedes justificar, es que existen otros ritos, nosotros, sí, pero el que nosotros practicamos no lo tienes por qué modificar. Ya pueden existir en otros, los que usted quiera, y me puede mencionar toda la tarde los que usted quiera, pero este no, se tiene que quedar así. Este fue el de la bula, y este fue el que vamos a manejarlo así, y así el Papa, el San Pío de Petrelcina, así lo celebraba y celebraban muchos otros santos ese tipo de misa. ¿Por qué lo querés modificar? Esa es la pregunta que es el tradicional. ¿Por qué viene el Vaticano II? ¿Por qué vienen los conciliares? ¿Por qué viene toda esta forma de razonamiento, de justificación de por qué, de que esto es el trono de nuestro Señor, para poder recibir la hostia en la mano? O sea, para nuestra perspectiva, buscan justificar lo injustificable. Sí, pero lo interesante es que, en realidad, como antes decía, hubo y ha habido cambios a lo largo de la historia en el mismo rito. O sea, ese detalle que mencionas de recibir la comunión en las manos, lo de que es el trono del Señor, lo menciona San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV. Exacto. Y es claro que la comunión era en la mano en ese tiempo. Siglo V, San Cirilo. Sí, tal vez 5, Ajá. sí, no me acuerdo. Quinto. Pero Pero sí es muy, muy antiguo y sí. de hecho es así. Yo y, lo he investigado. pero y después hay cosas hay cosas muy interesantes. Yo personalmente, digamos, aprecio muchísimo el Vetus Ordo, lo aprecio muchísimo. De paso digo que pienso, mi opinión personal es que se debería permitir que se practique aquellos grupos que quieran practicarlo, porque precisamente... Ese sería un buen espíritu ecuménico, le cuento. Sí. Tanto buscan atraer a otros que se llaman cristianos y rechazan dentro de la misma fe a los que queremos. O sea, No, digamos, puede por ser, ejemplo, no puede si ser. yo estuviese en una capilla que dirían en la mañana o domingo por medio, un domingo en la mañana celebra Nuevus Ordo y en la tarde la Tridentina, yo voy en la tarde los días de la Tridentina, voy en la mañana la Tridentina. Yo no me pondría a conflictuar dentro de la iglesia a que dejen de celebrar el Nuevus Ordo, montones de modernistas, si nos permiten. Pero ¿qué ha pasado? Eso mismo que estás diciendo, Sí. me parece una idea. Ojalá te escucharan y nos dieran una todo aquí. Sí, y precisamente porque yo creo que eso además sería una expresión más, y así lo fue. Correcto, mientras el Papa Benedicto lo permitió, dio esa apertura, una expresión más de la riqueza litúrgica de la De la iglesia. iglesia. Exacto. ¿Verdad? Que como también decía antes, dentro del mismo rito occidental o latino, hay ciertas variantes que aún permanecen. En Milán se celebra el rito ambrosiano, en Toledo se celebra el rito mozárabe, etc. Sí. Entonces, a mí me tocó una experiencia muy interesante, porque bueno, yo nací antes del concilio, unos Sí, cuantos añitos ajá. antes del concilio. Sí. Y entonces, por una parte, yo tenía, creo que, sí, como 10 años, cuando todavía, digamos, yo hice la primera comunión todavía con el rito antiguo. Te dieron la cachetada, ¿no? De eso no me acuerdo, porque en Te ese dieron tan tiempo... duro, Carlos. Le receté el software. De eso no me acuerdo, porque Pero en ese tiempo para a uno confirma, a o uno para- lo confirmaban, eso es la confirmación, ¿verdad? Sí, la confirmación. Y a uno lo confirmaban, a mí me confirmaron cuando tenía como 1 o 2 años, entonces no me acuerdo. Dieron suavecito, eso fue, no, a mí sí. No. Pero- Sí, me cachetearon, pero no tan duro. La primera comunión la hice cuando yo tenía 8 años, todavía la misa era en latín, etc. Terminó el concilio y poquito después, si no me equivoco, fue al puro final del concilio, en el año 65, tal vez, principios del 66, hubo un lapso de como 4 o 5 años en que la misa se celebraba con el Vetus Ordo, pero en español. Ujú. Y con el sacerdote Viendo hacia la congregación, hacia la asamblea. Entonces, digamos, fue una experiencia que muy poca gente Sí. pasó. Nota incluso. y notó, Sí. o sabe. Sí, yo inclusive conservo un misal
en español con En misa, el formato de estos. en el antiguo orden. Aquí yo tengo el misal del 62. Ajá. Entonces, de la cámara. Bueno, A la cámara. para que lo vean, digo. Ese es de la fraternidad. sí, mi papá que era organista y fue por muchos años maestro de capilla de la catedral de San José, antes del concilio. Él tenía un libro que se llama el Liber Usualis, que es el libro de lo que tiene que tocar el organista y lo que se canta en las misas. Eso es otro metieron guitarras y sacaron el órgano. Y yo estoy contento con eso. y yo tengo el libro de él y tengo también el misal romano que usaba, un misal un poquito más pequeño que ese Es que de tiene mano. historia y otras cuestiones Ajá. más explicativas, como un libro de enseñanza, no solo misal. Y esta es una edición que creo que es de 1950 y algo, la que yo tengo, en latín. Entonces yo aprecio mucho eso, pero creo que precisamente es parte de, como decía, de la riqueza que la iglesia haría bien en conservar, pero desde mi punto de vista, como también dije, la iglesia y el papa y el concilio tienen la autoridad de introducir cambios, como lo introdujo Pío XII, por ejemplo, que introdujo pequeños cambios en que se restaurara la vigilia pascual, que por mucho tiempo no se celebraba, o se celebraba el sábado santo, pero en la mañana. El Pío XII hizo el cambio de que se pasara a la noche, etcétera. Ciertos cambios así que la iglesia hizo durante el tiempo del rito del Vetus Ordo. Y también yo creo que los cambios no se hicieron como para complacer a la gente, se hicieron dentro de esta perspectiva que yo mencioné al puro principio, de que la iglesia necesitaba renovarse y encontrar como un nuevo lenguaje que ayudara realmente a evangelizar y a proclamar la palabra de Dios y el mensaje de Cristo al mundo de hoy. Y ese era quizás el principal propósito del Concilio Vaticano II. No acomodarse, no acomodarse al mundo, no, ni complacer al mundo, sino encontrar una manera de formular y celebrar la fe con que la gente de hoy pudiera realmente conectarse. Porque había habido cambios que se vinieron dando quizás desde el siglo XVII, claramente del XVIII y XIX, que fue todo el surgimiento después del movimiento de la Ilustración y todo esto, que fueron alejando a la civilización occidental del mensaje de Cristo. Ya los resultados finales los estamos viendo hoy con toda la tendencia woke y todo esto, ¿verdad? Sí. Pero eso es simplemente la conclusión de algo que empezó hace casi 300 años. Don Carlos, perdón, ahí sí te voy a meter un poco el caballo tradicionalista, hijo. Aquí viene el espíritu conflictivo, no mentira. Vamos a ver. Desde nuestro punto de vista, el concilio sí quiso agradar al mundo. Agradarlo, no guiarlo, desde el punto de vista nuestro. ¿Y ¿Por qué puntualmente? ¿En qué nos basamos? Pero si lo agrada, no lo guía. ¿Perdón? O si lo agrada, no lo guía. Es que vamos a ver, te lo voy a decir porque, bueno, don Carlos es papá, me va a entender. Yo soy papá también, porque era aquello. Sí, sí, hombre, ¿en serio? Sí. Ese dato, vaya dato perturbador, otro más. Es una historia novelesca la mía, me intenté casar, me dijeron que sí, luego me dijeron que no. Entonces, ok. Ser tradicionalista no es perfecto, para aquello, sí. Pues si hay un after, ahí les cuento el chile. Les voy a dejar enclochados, les cuento más en cámaras, eso es privado. Pero bueno, volviendo al tema. Para nosotros creemos que el concilio sí buscó agradarle al mundo, es decir, buscó modificarse para ajustarse y evitar conflictos con participaciones, por ejemplo, con el teólogo Hans Kung, con el padre John Curtis Murray, por ejemplo, con el jesuita Karl Rahner, que lo mencionan mucho. Entonces, el teólogo Kung niega los dogmas de la infalibilidad papal y la divinidad de Cristo y se le retiró incluso la autorización para enseñar. A ese teólogo participó en el concilio. Prueba de que no se quería complacer al mundo. No, si pero él participó. Complacer, le dejan hacer lo que quieran.
Bueno, para nosotros sí logró hacer lo que quiso. El jesuita Karl Rahner en el Santo Oficio también le puso silencio desde 1949 y aún así lo dejaron participar. ¿Por qué le dejan participar a una persona que le imponen silencio? Y contraría la corriente de enseñanza de las tradiciones. ¿Pero participar en qué cosas? Como asistente teólogo. ¿Y cómo le impusieron Como silencio? asesor, sí. O sea, ¿qué significa? O sea, que no enseñe, que no hable como ¿Se lo impuso el Papa? ¿O la Santa Sé. Sí, Ok. el Santo Oficio, digamos. Cuando se le hace sin impuso es el Santo Oficio. Y el padre John Curtis Murray, que fue condenado por el Santo Oficio por el estudio del problema de la libertad religiosa, que es un libro que él escribe, y las participaciones de consulta de Congar, de Yves Congar, con respecto a las consultas. O sea, en Trento se recibieron recomendaciones protestantes, pero se negaron. O sea, decían, no, es que usted lo que me está diciendo es imposible. ¿Cómo va a hacer eso? Yo católico no puedo hacerte caso. Ujú. Eso era en Trento. En el concilio, entonces, por ejemplo, hay una cuestión muy, muy básica que cuando dicen, no sé si lo anoté por acá, subsiste en. Subsiste en. Sí. Desde el punto de vista En varios tradicional, documentos es constitucionales. la Iglesia Católica. Desde el punto de vista tradicional no es que subsiste. Es como ahorita este silogismo o razonamiento que dice usted habita un cuerpo hombre. Usted no habita. Usted no habita ningún cuerpo. Usted es el un cuerpo. Usted es un hombre. No es que habita un cuerpo de hombre. Entonces, esos términos que se están utilizando... ¿En qué términos es eso? Es que en las constituciones que se declararon en el Concilio Vaticano II se menciona que la verdadera fe subsiste en la Iglesia Subsiste. Católica. Subsiste. Porque reconoce, pero como decía Ok, Carlos, ok, que las confesiones cristianas comparten y hay una comunión no plena de las comunidades cristianas con la Iglesia Católica. Sí, al final Y de cuentas lo es una fe que aquí es, está. bueno, una fe o una verdad que Ya- se ya va lo puse acá. madurando, se Eso va fue el encontrando, se pastor va descubriendo. protestante William Sí. Smith, que Ajá. fue el que propuso esa modificación. Se la presenta al cardenal Ratzinger, en ese momento que era cardenal, y él lo presenta y se acepta esa modificación en el concilio. Entonces son pequeños detalles que desde el punto de vista tradicional Claro, vemos claro. que realmente sí buscaron agradar, porque si no hubiesen dicho, es que es la Iglesia Católica. Es que, pero yo quisiera hacer una excepción sobre el tema de esto de que fuera de la iglesia no hay salvación, que es básicamente de lo que estamos hablando, que es el hecho de que tengo un amigo filósofo que me explicó lo del tema de las verdades para consistentes. O sea, que Felipe. Felipe. Podcast pasado, ajá. Sí, exacto. Que es el tema de las verdades para consistentes. Muy bueno. Es como, sigue siendo verdad que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Pero es verdad porque resulta que la Iglesia Católica reconoce que las verdades de fe están asentadas en los corazones de gente que está fuera de los linderos oficiales de la Iglesia Católica. Eso es como la semina verbi, ¿no? Es correcto. Ajá. Entonces, Que- la Iglesia reconoce, o sea, la gente que entra al cielo por la gracia que ha recogido la Iglesia Católica, incluso por la intercesión de católicos por gente que está afuera. Entonces, es más grande de lo que nosotros podemos Aunque entender. ya no se reza por los deicidas judíos, digamos, por una modificación que se le hizo. Es que también eso se habla en las cartas de Pablo. O sea, hay personas que nunca van a llegar a escuchar el anuncio del Evangelio. Por eso nosotros decimos, lo juzgamos. Entonces, Juzga pero la a iglesia Cristo. ya reconoce. El bautismo que reciben las personas que están fuera de los linderos de la Iglesia Católica es reconocido como un medio eficaz de salvación justificados por la gracia. Basándose en Y excepciones. El tradicional te diría, ese razonamiento, esa búsqueda de justificar, eso es una excepción, porque difícilmente, actualmente, no vas a conocer la Iglesia Católica. O sea, Eso no difícilmente. exime al católico de comunicar la verdad. Exacto. Es correcto. Si pero una eso persona no muere- significa que las personas están condenadas. Es que no, por eso está el purgatorio. O sea, si usted fue buena persona y usted no quiso creer en las verdades de la Iglesia Católica, pero ¿Y si fue nunca una se le persona expuso? buena, Es que ese es O el no se tema. le expuso, O sea, o se le- o no- nunca la llegó a encontrar. o la Es más, sepultó y no las entendió, no sé. El hoy escenario tenemos es así. este concilio justamente para eso, porque necesitamos exponer esas verdades de fe y que necesitamos que se conozcan y hablar sobre el tema. O sea, O sea, la premisa es que usted llega al cielo. Tenemos En el la sendero obligación de comunicar ese evangelio y el evangelio completo y la verdad, exponerla completamente. Incluso recuerdo que nosotros en la comunidad hemos hecho exposiciones completas de las doctrinas o de la historia de la fe de cada una de las confesiones. Y es importante que se conozca y que se dialogue y que se comparta, porque ese es el labor de la evangelización. Entra a la frase, ignorancia de la ley no es excusa de la ley. Ah, correcto, entonces, pero por eso es que hay esa labor de evangelización. Sin embargo, Pero hasta ¿qué donde ley? llega
Haciendo una analogía de que ley sería la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, exacto. Sí, pero digamos, eso nace de una ley Lo cual es un principio digamos, jurídico romano, un principio jurídico romano, es a lo que iba. no un principio Pero, cristiano. no un principio de ley natural o de No, ley porque es que acuérdense que el cristiana. Señor, es que es lo que hablan las cartas de Pablo también, o sea, me repito otra vez ahí. El Señor va a ver el corazón de la persona, la recta intención que tuvo. ¿Qué pasa con una persona que nació, que eso es otra cosa a la que quiero llegar ahorita con el tema del ecumenismo, nació en una confesión en la que no justificó, o sea, no Nació en hizo Pakistán activismo, y se no, hizo musulmán, hizo otra fe, digamos. una por fe, ejemplo. una fe cristiana en la que nació, pero no fue el que peleó en la Reforma Protestante y no tenía ni el conocimiento de causa ni nada Sí, de nació esto. en 1800 en Y Inglaterra. con recta Una hora intención así, de corazón quiere anglicano. creer en Cristo. Y por vivió así- anglicano toda su vida, por su familia razones anglicana. socioculturales, exacto, está exacto. en otra confesión, pero quiere agradar al Señor y lo hace de la mejor manera. Y, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, el Señor va a ver el corazón de esta persona. Es que porque termina pasando lo que sucedía en el tiempo de Jesús con los fariseos. Sí, ¿verdad? pues que ahí te diría, desde el punto de vista tradicional, no le da santa vuelta. Si no quiso conocer a la Iglesia Católica o no la conoció, Dios es justo. Entonces, pero- Dios no, ajá. no va a juzgar a esa persona por no la va a mandar al infierno solamente por no O creer. incluso si se le expuso la verdad y no la entendió. no la entendió. Por su Ajá, capacidad. pero ya si la o lo que sea. rechazó Sí, sí, sí. por juponá, porque no, Sí, no, es no querés que hacer. es La uno de los entendió y que- supo. Sí, esta es la iglesia verdadera, pero no quiero hacerme católico. O una Es cosa que así. ese es el tema. Hay una de las condiciones que establece el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica para que una creencia se constituya en herejía. Y es el tema de la pertinacia y la conciencia de la persona y estas personas que nacen en confesiones en las que no pidieron estar y simplemente recibieron una herencia de fe no completa de la verdad, ¿qué culpa tienen delante de Dios respecto a este tipo de cosas? El pleno conocimiento es necesario para que Ok. haya un pecado mortal o para que la persona pueda tener una responsabilidad completa delante de Dios respecto a lo que cree. Entonces, pleno conocimiento o ignorancia no intencionada, que es lo que habla el Código de Derecho Canónico. Primero, la herejía tradicional entiende que es un error culpable de entendimiento por el que se niega con Pertinacia. pertinencia Ajá. alguna verdad de fe. Ujú. Mientras que Entonces, ellos no lo la están herejía. haciendo. O sea, las personas que nacieron en confesiones de fe cristianas que no Pero son si la están católicas, negando, pues están negando los dogmas. por un tema oficial. O sea, la ¿Oficial en qué oficialidad sentido? de la jerarquía de esa iglesia, uno puede decir, bueno, ahí está la pertinacia, pero las personas realmente en su corazón no se han metido a investigar, a ver qué fue lo que pasó. ¿Me entendés? Pero ahí No, y no el- entendía el sentido ecuménico de acercarlos y enseñar y decir, pues, Es correcto. pero Entonces, no ese es el reconociendo que ahí ecumenismo. está bien. Es Pero comunicar y la dialogar. diferencia es, no nos sentamos y que yo voy a escuchar de sus teólogos y sus posturas, y no, yo es que llego y te explico Sí, que estás sí, equivocado pero para acercarte si usted acá. llega con una No, pero actitud ve- así, ¿usted cree que lo van a...? No, obviamente, pero yo no, Entonces, pero entonces yo no es que yo no le eso busco está agradar. atado con caridad cristiana. Entonces- La caridad cristiana es actuar en verdad de fe. Correcto. Y yo no Sí. puedo llegar Pero con la usted intención. sabe que- No, espérate. pero- Yo no voy a pretender agradarle a todos por quererles agradar simplemente. Ok, yo llego con una responsabilidad. Sí, pero tiene no, que ser pero- estratégico. no, espérate. Yo llego con una responsabilidad cristiana. Ajá. Yo llego y te escucho y yo veo, ok, el ecumenismo que busca el tradicionalista es escucharte, pero decirte luego que estás equivocado. ¿Qué pasa? Que entonces buscamos a que te acerques a la iglesia. Pero, digamos, ¿en qué sentido si de entrada me van a decir, más, eso está equivocado? Yo, No hablemos mejor. Ya, pero Sí, es que si te güey. vas a cerrar aquí, Sí, sí, porque sí. la responsabilidad Porque si de la usted me iglesia es dice- buscar almas y salvarlas del Sí, infierno. pero si usted me dice, estoy Claro. equivocado, yo le voy a decir, ¿y usted también? Pero ¿qué hacía Pero Pablo? entonces- Pablo predicaba al Dios desconocido. Pero nosotros Hay que ser trabajamos, estratégico. pero nosotros trabajamos con un tema de que la iglesia tiene la verdad. ¿Okay? La iglesia católica tiene Pero la Sí, usted verdad. por lo sabe, supuesto. pero Bueno, Sí, lo por sabemos, eso, hermano, ya lo pero sabemos. si usted lo sabe y usted no tiene esa voluntad de tratar de explicarle al otro que está Pero de equivocado entrada- porque se va a enojar, porque me va a decir que no. Sí, Por favor, man. pero, ¿Cuál digamos, estrategia? Es sí, que no. también hay que reconocer, digamos, yo creo que el ecumenismo, como se entiende actualmente en la Iglesia Católica, parte de un reconocimiento de que precisamente por situaciones históricas, etcétera, Ajá. el otro puede, a ver cómo decirlo, el otro puede haber llegado a entender ciertas realidades de la fe de una manera diferente en que resulta que no estamos de acuerdo. Pero podemos dialogar, no para decir, ah, sí, qué bien, usted cree esto, yo creo esto.
sino para decir cómo podemos formular esta verdad de una manera en que los dos estemos de acuerdo, Correcto. que sea aceptable para ambos. Y eso ha ocurrido en una serie de casos. Tal Es vez, correcto. tal vez el más evidente es el de la Declaración Conjunta sobre la Justificación. Ese la tengo del ahí, de año hecho, en imagen. De hecho, 2000. si quieres lo puedes, es el número 29. No, Del espérate, año- 29 no, es la declaración. La podemos poner porque de una vez está ahí. La imagen 39. Ahí aunque... Luterana 90 y algo, ¿verdad? Sí, el 99, Esa es la católico es declaración el 99. conjunta sobre la... suave, anterior. ¿Cuál? 39. Ajá, ahí está, declaración conjunta de la Sí. doctrina de justificación. Con la Iglesia, con la Federación Luterana Mundial, Ajá, exacto. a la cual después se han adherido varias otras denominaciones protestantes, por lo menos una o dos iglesias metodistas y otras presbiterianas también se han adherido y han dicho, nosotros nos afirmamos eso mismo. Y esa declaración lo que hace es Que la justificación, perdón, es obra de la gracia de Dios y no del mérito humano. explicar pesar de que palabra. que la justificación es por gracia, cosa que dice ya el Concilio de Trento. No lo dice solo Lutero, lo dice el Concilio de Trento. Que la justificación es por la fe y por la gracia. Claro, el Concilio de Trento no dice solo por la fe y solo por la gracia, como diría Lutero, pero sí reconozco que básicamente es así. Vamos a explicar esta verdad de tal manera que los dos estemos de acuerdo. Pero ese es un ejemplo tal vez, digamos, de los más notorios y más radicales quizás porque obviamente, como se ha comentado ya, la brecha con los protestantes o con el protestantismo ha sido sumamente grande y sumamente profunda. Pero también, por ejemplo, con iglesias orientales, como las que tradicionalmente se han llamado las iglesias monofisitas, a las que rechazaron tanto los católicos occidentales como los orientales, que en ese tiempo eran una sola iglesia, pero los orientales, digamos, del patriarcado de Constantinopla, etc., rechazaron ambos porque decían, los monofisitas dicen que Cristo solo tiene una naturaleza, en vez de decir como nosotros que tiene dos naturalezas. Pasa el tiempo, pasan los siglos, siglo XX, llega el siglo XX, se deciden unos y otros que van a tratar de entenderse y descubren que qué pasó, que de los que llamaban iglesias monofisitas, que eran principalmente cuatro, los coptos, los armenios, los siríacos y los... se me olvida los otros, pero eran cuatro iglesias principales, que habían entendido mal porque todo se hablaba en el concilio en el concilio de Calcedonia en el año 451, todo se hablaba en griego. Y el griego lo entendían los griegos y lo entendían los latinos. Pero los otros, que eran de lenguas principalmente semíticas y camíticas, en el caso de los coptos, esos conceptos como hipóstasis y persona y naturaleza y todas esas cosas, para ellos como que no. Sí. Y entonces la impresión que a ellos les daba era que los ortodoxos o los católicos estaban creyendo que había dos dioses, que había dos Cristos. Y entonces ellos decían, no, es solo uno. Pero ahora se descubrió que en realidad ellos creen igualmente que nosotros, aunque no lo expresen con las mismas palabras, que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Yeah. Que es O sea, fue un principal. malentendido. Fue histórico. malentendido por problemas de traducciones y cosas así. Entonces, resulta que ahora tanto los ortodoxos como los católicos dicen, no, estos otros cristianos, que por ejemplo en Egipto la mayoría de los cristianos son de la iglesia copta, son verdaderos cristianos, verdaderamente confiesan a Cristo como su Salvador, a Cristo como Hijo de Dios hecho hombre. Entonces,
Ese es el otro caso. Hay otro caso, en el caso del diálogo de la Iglesia Católica, porque con eso se llegó también a declaraciones conjuntas. Y hay también una declaración conjunta del Papa, no me acuerdo si es Pablo VI o Juan Pablo II, con el catolicoso, el patriarca de la Iglesia Siria de Oriente, que es una iglesia pequeña que existía principalmente en Irak, que tradicionalmente llamaba la iglesia, se la conocía como la iglesia nestoriana, que eran los que decían, ¿cómo era la cosa? Se suponía que decían que Cristo, en su caso, que más bien que tenía dos personas, no solo dos naturales, sino dos personas. De eso sí. Lo contrario del monofisismo. Sí, exacto, sí. Y entonces, y no, esos también resultó que había un malentendido, y es muy interesante porque esos eran los únicos cristianos que habían hecho obra misionera en la China durante la Edad Media. Y había varios asentamientos y colonias cristianas en esas regiones. Y pues se ha descubierto también que su fe es aceptable para los católicos y para los ortodoxos. Entonces ese es el tipo de cosa a la que se quiere llegar por medio del ecumenismo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que a fin de cuentas creemos lo mismo? No estoy diciendo que sea así en todos los casos, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en expresar esta verdad de una manera que sea aceptable a todos? También es bastante curioso, digamos, que al final de cuentas algunos malentendidos son aclarados tal vez a través del tiempo cuando no existían los recursos, porque por ejemplo el monofisismo o el nestorianismo que acaba de mencionar, al final de cuentas, después de que sabemos o entendemos un poco más, contando con más recursos de traducción, de interpretación, ¿verdad? De, no sé, exégesis, hermenéutica y demás, nos damos cuenta que, en cierta forma, lo que la iglesia propuso en su momento era la verdad, o sea, era lo que era, o sea, claro. Por ahí, ese era el camino que había que seguir. Y tal vez la gente o la herejía o lo que se estaba proponiendo en ese momento como contraposición era una mala interpretación y terminaban derrumbándose en cierta forma, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, necesito decirles que me gustaría invitarlos a una segunda parte del concilio. Siempre terminamos en eso. Necesito saber segunda o tercera si parte. puedo contar con la disposición de cada uno de ustedes. Porque sí, es que hay algunas cosillas que faltaron, digamos, sobre el tema del bautismo, el reconocimiento del bautismo de otras confesiones y cómo esto ayuda. Y el tema de la justificación. Entonces, ¿qué les parece? Caramba, son las 5 ya. No pasa. Aquí es la habitación del tiempo. No pasa. Yo tengo disponibilidad. Porque también hay que ver cuándo el concilio va a emitir sus declaraciones y declaraciones. Sí. Exactamente. Si nos pasa como Trento, que nos pasan cambiando el día de la fecha y el lugar nos lleva a Candanga, digo por ahí. 2 años en esto, 3 años. Bueno, entonces. Más, el concilio de Trento duró más. Sí, claro. 50 años no fue. Creo que más. Sí, aquí ya, pues es que yo no soy de mucha retentiva, Carlos. Yo no sé si usted me captó ahí el toque. Pero sí, de 1545 a 1563, el concilio de Trento. Y fueron 45 a 63, 18 años. Más corto y el fueron Vaticano. Pablo III, Pablo Julio III, el Papa Marcelo II y el Papa Paulo IV. Esperamos durar menos que eso. Papa Pío IV también. Por lo menos. Sí, entonces, para no, aquello, pues ese concilio no siga esas mañas. Nos gustaría invitarlos a una segunda parte para poder dilucidar un poco, porque creo que esto es una empresa importante, el tema de poder encontrar espacios de diálogo para encontrar unidad de la iglesia, porque finalmente tampoco es que vamos a uniformarnos, o sea, simplemente sí tenemos un depósito base de fe que tenemos que compartir todos, pero muchas veces pasa esto de los malentendidos y siglos de historia de que por una división simplemente no se vuelven a comunicar y las personas que ya continúan la división ni siquiera saben por qué fue que estaban divididos. Y el mismo Cisma de Oriente, que 200 años después se hace un intento y bueno, ahí queda y sigue haciéndose el intento, ¿no? Incluso hasta la actualidad. Sí. Bueno, me gustaría de hecho mencionar en el próximo parte en el Cisma de Occidente, que es un caso de reunificación exitosa. Exacto. Entonces, bueno, quedamos en
en suspenso. Y nos vemos en la próxima vez. Oh my God. Próximo concilio. Y- Excelente. Sí, Y pues, bueno, sí. pues este fue el Concilio de las Frías. Quedaron fríos Y- todos. El suspenso, ¿no? Tal vez Congelado. no café la El próxima. Concilio Por de favor, las sí, Frías. el otro se va a poner esa cuestión. Recomendación. Un cafecito, hermano, aquí para la señal. Oh, oh. Usted trae el café, faltan 30 minutos para terminar. Un Concilio de las Frías ya no, un concilio más cafetero, entonces. No, la Salud por Concilio eso. del café. Salud. 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 Salud.